Buenas noches, bienvenidos a Día D. La violencia criminal, hay que decirlo, tiene formas francamente macabras y muchas veces los motivos insospechados, ¿no? Para la policía en Buenos Aires, en Argentina, que es donde ha ocurrido este caso, la casa de Harold Canelo Crispín, un compatriota, un peruano, la casa que Harold se estaba construyendo en su barrio, despertó la ambición de quienes primero lo apuñalaron 20 veces, luego lo golpearon en la cabeza con una maza y una vez muerto lo descuartizan en pedazos y lanzan su cuerpo en costales en la vía pública. Imagínense ustedes la impresión de los chicos que jugaban en el descampado a la espalda de su casa y se encuentran en un costal en el que estaba el torso y la cabeza de este peruano. Y además, el grado de desfiguración de la cara hizo que fuera casi imposible poder identificarlo, pero fue un vecino que por alguna seña lo reconoció y dio su identidad. Él vivía solo, no tenía familia y tenía esta casa. Entonces, la policía lo que ha hecho es reconstruir las últimas horas con vida de Harold Canelo y pudo determinar, por los videos de las cámaras de videovigilancia, que dos mujeres visitaban frecuentemente a Harold. Eliana Fuenzalida, de quien se especula habría tenido una relación informal con Harold, y su tía, Norma Beatriz González. Ellas han sido detenidas y finalmente la tía terminó diciendo: yo no tengo nada que ver, es mi sobrina la que está involucrada en este hecho. El móvil, como les decía, la casa de Harold. Parece que, y la sospecha es, actuó Eliana sola. Parece que quienes ambicionaban la casa pensaron: si no tiene familia acá, ¿quién la va a reclamar? Pero la gran pregunta es, ¿Eliana actuó sola? ¿Tiene cómplices? ¿Fue ella? ¿Se trata de una organización? Todos esos detalles en el reportaje de Angélica Villegas. Hola mami, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo estoy bien. Estoy acá trabajando en la casa, estoy revocando las paredes, todo eso. Pero estoy bien. Días antes de aparecer desmembrado en una bolsa de cemento al costado de su vivienda en Argentina, siendo descubierto por un grupo de adolescentes que jugaban fútbol, el obrero Harold Canelo enviaba un audio hasta su natal Perú para comunicarse brevemente con su madre. Pero extrañamente, en cuestión de horas, sería reportado como desaparecido en su vecindario, mientras que dos exuberantes mujeres pasaron de ser rápidamente sus mejores amigas a sus verdugas, siendo delatadas por imperceptibles cámaras de seguridad. Encontraron el cadáver, pero no lo podían reconocer porque no tenía las manos, no tenía las piernas. Lo cortarían con sus mismas herramientas de él. Mi dolor era adentro, era una cosa de gritar. Cuando ingresan a la casa, Paulo, se encuentran con una escena que algunos de los investigadores me decía: no vimos, hace tiempo que no vemos una cosa así. Crispín había sido asesinado de varias puñaladas en el cuerpo. Y además que alguien le había pegado mazazos en la cabeza hasta asesinarlo. Mujeres desconocidas para el entorno de su víctima, envueltas en un confuso triángulo sentimental, y un testimonio de alguien muy cercano a ellas sale a la luz, develando el lado más oscuro de esta historia. A Canelo lo mató la hija de Eliana y no declara. ¿Fue la casa de Canelo el verdadero móvil de su crimen? Localidad de Merlo, oeste del Gran Buenos Aires. Años antes de una fatalidad, un vecindario alejado del ruido sería espacio para un encuentro de amigos que jugaban alrededor de un fabuloso asado, registrando la cámara al peruano Harold Crispín, de 34, quien había llegado hace 18 años a este país solo, siendo el segundo de una familia de 5 hermanos, naturales de Rioja, que ahora vivían en Los Olivos. ¿Le comentó su hijo cuál era la razón por la que decidía irse de acá de Perú? De joven, siempre él quiso salir adelante por sí solo, sentirse orgulloso. Los amigos le dijeron: no,
de que allá estaba muy bien, que hay trabajo. ¿Le detalló él cuáles habían sido los primeros trabajos que había tenido allá? Para no molestarlo, nunca nos comentaba en qué estoy trabajando, estoy bien, decía. En las redes sociales, Canelo sería mucho más comunicativo de lo que era con su familia en Perú, quienes se enteraron que había entrado a una iglesia evangélica donde incluso fue bautizado. Pero el detalle que no sabían es que fue precisamente ahí donde hace más de 6 años había conocido a una joven de 24, casada y con 2 hijos, llamada Eliana Fuensalinda, quien le presentó a su tía Norma González de 40, conociéndose que ambas trabajaban como enfermeras para personas de la tercera edad, como nos comenta en esta llamada alguien muy cercano a estas mujeres, quien pide la reserva de su identidad. Él vino a esta organización donde yo soy delegada por Eliana, la que hoy en día lo asesinó. Iban a una iglesia y ahí se conocieron ellos. Pero ¿qué pasó? Esta Eliana nosotros la apartamos porque tenía malos comportamientos. ¿Qué tipo de comportamientos, por ejemplo? Quería violencia, quería ir a los golpes con los compañeros, ¿viste? Entonces nosotros a ella la apartamos. Entonces agarró Harold Canelo y se fue con ellas. ¿O estaba enamorado de ella? Mirá, yo enamorado no lo vi, yo lo vi más enamorado de la tía de Eliana. Entonces prácticamente Harold Canelo tenía una relación, digamos que fugaz, con Eliana y también le gustaba la otra tía de Eliana, ¿no? Como acá lo llamamos en Argentina, el hombre es hombre y se quiere sacar las ganas, justo le viene o bien esta mina. Para mí ella le sacaba la plata, era te doy esto pero dame esto a cambio. Solo después de una fatalidad, las hermanas del obrero conocieron más sobre esa fugaz relación que su hermano tenía a escondidas con la camaleónica y peligrosa Eliana Fuensalinda. ¿Y le advirtieron a tu hermano esos conocidos de que tuviera cuidado de andar con una mujer casada, que eso podía traerle problemas? Sí le advirtieron a mi hermano, pero no porque le vayan a hacer algo, ¿no? Sino porque tengo entendido de que la chica es una persona que consume drogas. ¿Sabes tú si tu hermano cayó en ese círculo? No. Quizás por ahí habría algo más porque que tampoco... triángulo sentimental, un tema de tráfico de estupefacientes, alguna banda por la que tu hermano fue captado. No. Con el transcurrir de los años, Harold Crispín comenzó a informar en sus 3 cuentas de Facebook sobre sus nuevos empleos trabajando como obrero en grandes construcciones de Argentina. Había cumplido el sueño de triunfar fuera de su país y lo siguiente sería poder construir con mucho sacrificio su propia casa en la calle Espejo 1300, al oeste del Gran Buenos Aires, siendo vecino de su nueva amiga Eliana. Y es a partir de aquí donde sus parientes sienten que la vida de él comienza a peligrar. De ahí un tiempo triste me dijo que le habían robado sus herramientas de trabajo, pero él nunca acusó a nadie. Yo entre mí le dije, para mí que algún conocido lo ha tenido que hacer, porque una persona, sabiendo que es un lugar despejado, una persona no va a venir. Los tropiezos de una casa que comenzaba a construirse y las nuevas 2 amigas de Harold coincidieron con una inexplicable dificultad de comunicación que se presentaba entre él y su familia en Perú. Hola mami, buen día. Sí, yo también casi que no te llamo porque de donde yo siempre te sabía llamar el locutorio, lo cerraron, ¿viste? Y ya no hay cerca el locutorio para llamarte. Pero en cualquiera de estos días te vuelvo a llamar. Y nada, pasale lindo. Harold y su madre conversarían por última vez hace 3 meses, cuando ella lo llamó para felicitarlo por el que sería su último cumpleaños. El día 18 de mayo de este año yo lo llamé, que cumplió los 34 años. No demorábamos mucho conversando. ¿Por qué? Porque me decía que para llamar de allá era un poco caro y había una cabina donde que él me llamaba. Incluso me dijo que él iba a venir para mi cumpleaños, que es en el mes de septiembre. Martes 16 de agosto, las cámaras del vecindario de Harold lo captan con un polo rojo ingresando a su vivienda con su amante Eliana, siendo la pieza clave de un futuro caso policial reseñado por los medios locales. El martes ingresa. No hay más movimiento, evidentemente pasó la noche
con la víctima, hay una cámara de seguridad que lo que toma es a la víctima, Rivarola y Malvinas, a Crespín, yendo al kiosco a comprar. Por lo tanto, hasta el miércoles a la mañana estaba vivo. Y la mujer supuestamente en la casa. ¿Cuál es la hipótesis de la investigación? Que ese miércoles, cuando Crespín vuelve a su casa, una o más personas, cree la justicia que una es la mujer, Eliana Fuenzalida, lo atacan a Crespín. Comienzan primero con un golpe, un mazazo fuerte en la cabeza que lo aturde y lo deja malherido. Luego, con una hazaña indescriptible, comienzan a acuchillarlo. Harold había recibido más de 20 puñaladas, de acuerdo a la necropsia, y la manera en la que intentaron desaparecer su cuerpo, cercenándolo, es irreproducible. Así, la policía, muy cerca de sus verdugas, las apodaría las carniceras de Pontevedra, porque habían dejado parte de su torso dentro de un saco de cemento, siendo reconocido por el mismo polo rojo que vestía el día que fue visto por última vez. Una impactante imagen que hallarían unos adolescentes que jugaban fútbol al costado de su casa. Ha salido esto en las noticias de que encontraron el cadáver, pero no lo podían reconocer porque no tenía las manos, no tenía las piernas. Y mi hija Helen me dice, mamá, no sabes lo que ha pasado. No le tomé tanta importancia. Y estoy dando el otro paso y me dice mi hija, mamá, me dice, ¿qué? Le digo, ¿qué? Dime. Mamá, es Harold, mi hermano. ¿Qué? Le digo. La madre de Harold confesaba que en ese momento entró en negación como parte del shock, pese a que sentía miedo porque hace días su hijo no posteaba nada en redes sociales como solía hacerlo. Aún así, las hermanas de Crespín dicen que sintieron un pequeño alivio cuando a través de grupos de WhatsApp del vecindario donde él vivía en Argentina, escribieron desde su número que él estaba retornando al Perú. Hola grupo, la verdad fue lindo pasar con ustedes todo este tiempo, pero estoy marchando a Perú a recuperar mi familia. Y una vecina le dice, ¿es en serio Canelo? ¿Y a los vecinos no les extrañó que él se estuviera despidiendo? Porque se supone que eran amigos y conocían sus planes. Ellos dieron parte a las autoridades. ¿Por qué? Porque supuestamente mi hermano se estaba despidiendo, ¿no? Y dijeron, ¿cómo él se va a ir dejando su carro? Entonces como que les entró la duda. Y más les entró porque a unos metros de su casa encontraron sus documentos de mi hermano. Al no tener acceso a información directa desde Perú, por no poder hacer la denuncia allá en Argentina, sin poder viajar por falta de recursos, la familia de Harold vivía los momentos más desgarradores. Sentían que algo no estaba bien y los médicos legistas lo corroborarían. Fiscal, un superior ahí, dice que dijo, al no haber las manos no hay nada de para hacerlo, ya que de la sangre se haga la pericia y de ahí es donde que sacan el ADN. Ahí yo ya me aseguro, señorita, que fue mi hijo. Inmediatamente, diferentes canales abrieron sus noticieros con un caso policial que los impresionaba. Crimen del descuartizado. Lo asesinaron y cortaron el cuerpo en pedazos. Ellos iban juntos a una iglesia y ayudaban a preparar el almuerzo. Y cuando ingresan a la casa, Paulo, se encuentran con una escena que algunos de los investigadores me decía, no vimos hace tiempo que no vemos una cosa así. Cuando... sierra eléctrica, la sierra. Sí, la sierra. Serruchos, cuchillos, manchas de sangre por todos lados, mucho desorden y algunas marchas que estaban lavadas. Como parte de la pesquisa, se solicitaron las cámaras de seguridad que corroboraban la hipótesis policial, mostrando a Eliana Fuenzalida, amante del occiso, saliendo del domicilio de él, siendo investigada por ser la presunta autora material junto a otro hombre, bajo la complicidad de su tía, quien la había trasladado en el carro de la víctima aquel día, donde se captaba la risa en una de ellas después de tamaño terror. Los titulares indicaban que las mujeres habían asesinado a Harold para quedarse con su casa. Pero ¿es que acaso tanto ensañamiento podía tener solo ese antecedente? Habría producido
dos vertientes. El primer vertiente un lío de faldas y el otro vertiente la amenaza de delatarlo por un tema pues indistintamente de organizaciones criminales que tienen jefaturas, subordinaciones, roles indistintos de tarea que permanecerían en el tiempo. En las primeras horas de detención, Eliana Fuensalida se negó a pronunciar palabra alguna, mientras que capturaron a una tercera persona, el hombre que le habría ayudado a perpetrar el crimen y cercenar el cuerpo, revelándose dónde estaba el resto de las extremidades de Harold el último jueves. Así, una humilde familia hacía sus maletas a finales de esta semana sin planificarlo. Se quedaron esperando al joven que prometió reencontrarse con ellos en un mes, después de 18 años. Pero hoy son ellos quienes viajan hasta él, cuando ya la tragedia se les adelantó, y para consolarse con un ataúd de por medio. Ya lo decía, los móviles de la violencia criminal a veces pueden ser absolutamente inesperados, intrascendentes. Vean lo que ocurrió esta semana en el metro de Lima. Es dramático que 4 niños se hayan quedado sin padre por un hecho absolutamente intrascendente. ¿Qué pasó con Giancarlo Guirao Durán? Él estaba en el metro de Lima y un grupo de pasajeros empezó a manifestar su fastidio porque un grupo de extranjeros subió con un parlante a todo volumen, hacían bulla, perturbaban la tranquilidad del viaje, se los reclamaron. Giancarlo se sumó a los reclamos y terminó siendo apuñalado. Terminó en una pelea en la que termina siendo apuñalado y se muere. Se muere. Como les decía, hay 4 niños que esta noche se han quedado sin padres y lloran esa ausencia. Y una familia quebrada del dolor, pero macerando la furia, que deja solamente la posibilidad de la impunidad. Y que esta noche denuncian la reacción lenta, por decirlo menos, del personal en el metro de Lima. Ineficiente, dicen ellos. ¿Por qué? Porque, a ver, los sujetos pudieron escapar y los testigos señalan que serían extranjeros y no se bloquearon los accesos de salida para impedir su fuga. Y habiendo un policía y el personal de seguridad en el vagón que intentó calmar las aguas porque cuando empezó la discusión el policía, ¡ey, basta!, pero no le hicieron caso y de los insultos pasaron a los golpes. La cosa es que ahí participa Giancarlo, haciendo eco del malestar del resto de pasajeros y con un verduguillo lo apuñalan y se muere. Entonces la familia dice, ¿por qué es que no atendieron más rápido? Quizás la historia hubiera sido diferente si a este hombre lo hubieran llevado más rápido a la atención médica y no con la lentitud con la que ellos dicen actuaron. Un drama tremendo, porque esto pudo no haber ocurrido si es que hubiera habido una intervención más oportuna. Fernando Díaz con todos los detalles. Aquí está el puñal, digamos. Sí. No es una bresca de 50 personas. Nada. Ahí recién empieza la pelea. Que le están pegando a un extranjero. En ese lapso también estaban apuñalando a mi hermano. Le faltaba solo una estación del metro para llegar a casa. Escasos minutos para ir al encuentro de ese hogar que formó hace 7 años con su esposa Wendy y donde juntos veían crecer a sus 2 pequeños hijos de 4 y 5 años. Para estos niños que de la noche a la mañana han quedado huérfanos, Papá Luis era invencible, como esos superhéroes que defienden a los más débiles porque detestan las injusticias. Ellos esperan a su papá a diario. Esperan y hasta ahorita no tengo valor para decirles que su papá ya no va a llegar. Han pasado 24 días desde que Luis Giancarlo Girón Durán fue acuchillado en un vagón de la línea 1 del metro de Lima cuando salió en defensa de otro pasajero que era atacado por un grupo de extranjeros en la estación La Cultura. Nosotros tuvimos un velorio, tuvimos un entierro, ninguna persona se nos acercó. Nosotros tuvimos que costear con la familia de mi cuñada y la otra familia de mi hermano, costear el entierro de mi hermano, el velatorio, o sea, acá al final nadie se hizo responsable de nada. La investigación en manos de la División de Homicidios y de la Fiscalía, y a estas alturas deben tener en su poder las imágenes de las cámaras de seguridad de una de las estaciones más concurridas, pero también la que más incidentes ha registrado.
En las inmediaciones de la Estación de la Cultura en San Borja, donde una dama, nacionalidad peruana, resultó lesionada por proyectil de arma de fuego. En julio, Milagros Arando, vendedora de mascarillas, fue atacada a balazos por una sicaria, cabecilla de una banda que alquilaba tarjetas en el metro. Muerte a plena luz del día en el distrito de San Borja. Cerca de 700.000 limeños se trasladan a diario en la línea 1 del Metro de Lima y siempre se ha pensado que a lo largo de sus 26 estaciones, 44 trenes y 264 vagones, la seguridad era parte importante de este servicio de transporte público. Sin embargo, la reciente muerte de Luis Girao ha demostrado cuán vulnerables podemos ser viajando en el metro. A casi un mes de su muerte, hoy la familia de Luis Giancarlo Girao muestra más videos registrados por los pasajeros que viajaban en el vagón y que fueron testigos de una muerte absurda. Incluso yo recibí 2 imágenes que me dio un policía. Y esas imágenes se veía a mi hermano moribundo, que todavía no salía de la estación, y la otra donde mi hermano estaban dándole solamente pasando el alcohol. Los deudos están convencidos que en este caso se perdieron minutos valiosos que pudieron a Luis salvarle la vida. Yo creo que aquí las entidades encargadas de este servicio deben de tener los protocolos de seguridad, de verificación. ¿Cómo es posible que haya causado la muerte de un ciudadano en un vagón? Donde tendría que haber custodios, tendría que haber seguridad, personal de atención médica capacitada, atención inmediata. El 4 de agosto subió por última vez a la línea 1 del Metro de Lima, un transporte que utilizaba a diario porque le parecía rápido, pero sobre todo seguro. La estación La Cultura es sin duda una de las más concurridas en la línea 1 del Metro de Lima. Este es el testimonio del policía José Antonio Vázquez, el único que atendió a Luis Girao en el momento en que fue apuñalado por los extranjeros. Sin embargo, según el certificado de necropsia, Luis Girao murió por un hemotórax, una hemorragia interna que le saturó por completo el lado izquierdo del pecho. No tenía sangrado porque todo era interno. Entonces nadie se percató de que era una herida mortal. ¿Qué tipo de arma blanca ocasionó la laceración del pericardio, de la arteria pulmonar y el pulmón izquierdo, desencadenando un traumatismo torácico abierto? El traumatismo torácico externo por un verduguillo produce justamente eso, ruptura del tórax. Esto produce un sangrado masivo y un volcado de sangre dentro del tórax, que se llama hemotórax, que termina con la vida de esta persona. ¿Por qué el policía José Antonio Vázquez y la enfermera Yaritza Figuera Contreras no revisaron minuciosamente a Luis Girao cuando estaba todavía inconsciente en el piso del vagón? ¿Por qué lo hicieron caminar y lo llevaron luego en silla de ruedas al tópico de la estación donde esperó largos minutos? ¿Por qué no se dieron cuenta que debajo de 3 chompas y un polo se encontraba una herida mortal? Aquí se puede ver, mire, como le había comentado. Este es el corte que le... Mire, ese es el tamaño. ¿Así de pequeño? Sí, así de pequeño, y traspasó las 4 prendas. Cuando la policía le entregó a Wendy la ropa de su esposo, ella tuvo ante sus ojos la verdad. De las 4 prendas que llevaba encima por el intenso frío, solo esta camiseta ploma tenía una mancha de sangre. El resto está intacta. Se presume que fue un afilado verduguillo el que ocasionó un diminuto corte de aproximadamente 2 centímetros. Él estaba tirado y, como le digo, pensaron que solamente fue un golpe y se desmayó y no lo revisaron. Y esos minutos yo creo que hubieran servido para llevarlo a una clínica y, como le digo, ahorita mi esposo estaría quizá internado y no estaría muerto. Es preciso reconstruir entonces el último viaje de Luis, de este hombre de 38 años que siempre mantuvo una sonrisa y que solía comprarse el pleito ante cualquier abuso. Pero él veía si era una persona, una señora o un joven que no se podía defender, él se metía a defender. El domingo 4 de agosto, Luis llegó a la 1:30 a la casa de su hermano Martín para saludarlo por su cumpleaños. Después de haber pasado mi cumpleaños conmigo, se iba a su casa, se bajaba en la estación Arriola. ¿Ya? O sea, faltaba un paradero para llegar a su casa.
Tomó el tren en la estación Jorge Chávez. Sin embargo, el policía José Antonio Vázquez ha revelado que Admer Galindo, supervisor de la línea 1, solicitó apoyo policial porque ya en el tren se venía produciendo una discusión verbal entre varios pasajeros en uno de los vagones. Antes de llegar a la estación de la Cultura, se produce una gresca entre ciudadanos colombianos y venezolanos. Mi hermano estaba a un lado del problema, porque el problema era que subieron 5 extranjeros y estaban haciendo música con un parlante y estaban vendiendo golosinas. Uno de los 6 videos que la familia de la víctima ha recibido muestra la secuencia de los hechos en la estación La Cultura. La discusión verbal entre Luis Girao y uno de los extranjeros ocurrió justo en la puerta del vagón. De pronto, la cámara de un celular capta el momento en que este hombre de polera y pantalón plomo le encaja el verduguillo a Luis, quien parece no sentir el corte, pues consigue incluso meterle una patada a otro de los revoltosos para luego desmayarse dentro del vagón. Él es mi hermano, apuñalado, él, el que está retrocediendo y está cojeando. ¿Tuvo fuerza para meter una patada? Sí, y retrocede cojeando y se desmaya. Pero el policía José Antonio Vázquez, tal como ha declarado en su testimonio en la investigación, estaba de servicio, solo por orden de sus superiores, y con el brazo en alto, sosteniendo una vara, solo atinó a dispersar la gresca, permitiendo que los agresores se marcharan como si nada. No puede ser que una persona fallezca en estas circunstancias. Si están prohibidos los ambulantes, ¿dónde están los órganos de control? Si está prohibido entrar con determinados órganos punzantes, ¿dónde están los protocolos de verificación? Si es que una persona es herida y te avisan de una estación previa a otra estación, ¿por qué no hay el resguardo inmediato en esperar en la estación, en este caso La Cultura, y evitar que estas personas se fuguen? Se fueron, los dejaron ir. El policía dijo que en la pelea intervinieron entre 20 y 50 personas, pero en las imágenes se ve lo contrario. La administración de la línea 1 del Metro de Lima señala que no pudieron detenerlos a la salida, pues sus agentes particulares solo fungen como vigilantes, más no como autoridad. Cualquier persona está facultada para detener a cualquier persona en circunstancias que ha cometido un hecho que tenga la situación jurídica de flagrancia. Lógicamente, al término de la instancia, ponerlo a disposición de las autoridades policiales competentes. Este hombre que se baja la mascarilla para insultar a los pasajeros que lo grababan con el celular es uno de los 5 implicados. ¿Ven los turrones? ¿Ven la malechila y los turrones? Estaban vendiendo turrones y cantando con un parlante dentro del tren, que está prohibido la venta ambulatoria. En su testimonio, el policía Vázquez reconoce que al ver el estado de Luis Girao, lo levantaron, caminó hasta una silla de ruedas y fue sacado del andén. Hasta ese momento no sabían si estaba lesionado con un arma punzocortante, percatándose de la herida recién en el tópico. Fue entonces que pidieron una ambulancia. Luis estaba desangrándose por dentro y nadie lo sabía. Fuera del delincuente que apuñaló a mi hermano, pero el delincuente que apuñaló a mi hermano, lo apuñaló, pero él tuvo un lapso donde pudieron hacer algo y no hicieron nada. Alrededor de La Cultura hay cantidad de clínicas y prefirieron llevarlo al 2 de mayo fuera de hora, cuando ya mi hermano estaba muerto. Si el Metro de Lima dijo que la pelea ocurrió cerca de las 9 de la noche y que Luis Girao murió camino al 2 de mayo, ¿cómo se explica que el hospital certifique también las 9 de la noche como hora de la defunción? La familia tiene otra hipótesis. Vuelvo a repetir, mi hermano se teletransportó, porque todavía estaba dentro de la estación a esa hora. Entonces, lo que puede ser es que haya muerto a las 9 en la estación, pero no en el 2 de mayo. El reloj de la estación marcaba las 8:47 cuando Luis, herido de muerte, caminaba hacia la silla de ruedas. Si esperó media hora por la ambulancia, resulta imposible que haya llegado a las 9 al hospital. Pero hoy su viuda sospecha incluso del policía Vázquez, que en todo momento se habría negado a devolverle el celular y el DNI. Y a las 2 de la mañana me llama y me dijo que ya me lo puede entregar. Si yo seguía en el hospital, para que me lo entregue. Y a mí me entró la duda que por qué no me lo quiso entregar en ese momento. El hermano de Luis desconfía también de la policía.
Dice que hay fotos y videos que sorpresivamente han desaparecido de la galería del teléfono celular. ¿Qué cosa piensa usted? Que el policía borró las imágenes. Que mi hermano estaba grabando con su celular. O sea que su hermano... Por eso lo apuñalan. Solicitamos una entrevista con la administración del Metro de Lima, pero se excusaron con este comunicado donde lamentan nuevamente lo ocurrido. Reafirman el cumplimiento de su protocolo de emergencia, reiteran su colaboración con la justicia y las condolencias a los familiares. Si es que la línea 1 del Metro de Lima tiene responsabilidad en esto, una vez analizados los hechos, sin lugar a dudas, vamos a lograr nosotros y a estar insistentes en que se cumpla y no se dejen la orfandad a 4 menores de edad. La abogada Juliana Loza ha asumido voluntariamente este caso y junto a su equipo prometen llegar hasta el final. A él le arrebataron la vida. Le arrebataron la vida y de la peor manera. Y lo que más me duele es que quizá él estaría aún con vida, quizá luchando en un hospital, pero vivo. 24 días después, la única certeza es que los asesinos de Luis Girao no tienen nombre ni rostro, que los vagones increíblemente no tienen cámaras de vigilancia, que la enfermera no tuvo siquiera la precaución de revisar si la víctima estaba herida de muerte, pues no vio sangre, que hay solo un policía custodiando la estación y que esto le pudo pasar a cualquiera de los 700.000 viajeros del que dice ser el sistema más rápido y seguro de transporte. Inseguridad ciudadana que nos acorrala, delincuencia que nos arrincona, pero al ministro del Interior le preocupa, y al Ejecutivo y al presidente Pedro Castillo, desactivar el equipo especial de la policía que tiene la misión de ubicar y capturar a los prófugos en el caso de corrupción más grande que se investiga este gobierno y que lo involucra directamente a él. Ese es el empeño del ministro del Interior desde el día 1 en el cargo. Hay que decir las cosas claras. Esto no es una invención de la prensa ni una campaña de desprestigio, ¿no? O de pretender vacar o tumbarse al presidente. Son hechos fácticos. Al señor Mariano González lo apartan, ponen al señor Huerta. Y la misión del señor Huerta ha sido, desde el día 1, ver cómo se deshacen de un coronel eficiente como el coronel Harvey Colchado. Y ha presentado el abogado del presidente Pedro Castillo un escrito pidiendo no solamente que a Harvey Colchado se le sancione, sino que se le aparte. Y hoy amanecimos con una resolución publicada en El Peruano en la que se cambian a los comandantes generales de la policía. Movidas que apuntarían a bloquear el trabajo que la policía está haciendo para acabar y ayudar a la Fiscalía, más bien no acabar, sino ayudar a la Fiscalía en las investigaciones contra la corrupción. ¿Correcto? Entonces, el ministro Huerta debería estar más bien, esperemos que esté haciendo, elaborando algún plan concreto para acabar con esta inseguridad que nos acorrala y nos arrincona. Te subes al metro de Lima y no sabes si te vas a bajar vivo o muerto. ¿Estoy exagerando? Ya lo ha dicho Fernando Díaz en su informe. No puede ser que en una sola estación se registren tantos incidentes y que hasta ahora no se tome ninguna acción concreta. ¿Dónde está el ministro del Interior? ¿Dónde está el plan contra la inseguridad ciudadana y la violencia? No, la preocupación es otra. Se les ve el fustán, claramente se les ve el fustán. Ya estamos hablando de Fernando Díaz y con él nos vamos a enlazar en vivo a esta hora de la noche, pero sobre otro tema, el tema que es noticia y de la que se está discutiendo hoy día, porque hace media hora el juez, el Poder Judicial, finalmente ha dictado prisión preventiva, señores, esto es muy grave, prisión preventiva contra la hija putativa del presidente Pedro Castillo, su cuñada, la hermana de su esposa Jennifer Paredes y también para el alcalde de Anguía. Porque en una resolución leída en extenso y suficientemente sustentada, el juez ha encontrado que para la señorita Paredes se cumplen los 3 presupuestos por los cuales un juez está facultado a dictar prisión preventiva, 30 meses. 1, nivel de sospecha grave respecto a los delitos que se le imputan a la señorita Paredes. Organización criminal, colusión, lavado de activos. Se cumple también que los delitos que se le imputan tienen penas privativas superior a los 4 años. Y finalmente, el más grave de todos, nivel intenso de fuga, ha dicho el juez. Paredes no tiene arraigo, ni vínculo familiar, ni por trabajo.
lo que no asegura que vaya a someterse limpiamente, ¿no es cierto?, a la acción de la justicia. Y esta noche, la señorita Paredes y el alcalde de Anguía serían trasladados a una carceleta del INPE para a partir de ahí decidir a qué penales se les dirige para que cumplan esta condena. Es una situación grave, es gravísima. Fernando Díaz, en la Avenida España, nos amplía. Fernando, buenas noches. Pamela, ¿cómo estás? Buenas noches. Nos encontramos en la Avenida España a la espera de lo que puede ocurrir en los próximos minutos con Jennifer Paredes. Estamos justamente en la sede de la DIVIAC, donde pues ya se viene congregando un grupo de gente, de personas, de simpatizantes, obviamente en apoyo a la cuñada del presidente. Recordemos que hace solo unos minutos se ha conocido la decisión del juez Johnny Gómez de otorgar los 30 meses de prisión preventiva para Jennifer Paredes, involucrada en indicios de corrupción. Se ha demostrado en esta audiencia, según las evidencias también planteadas por el Ministerio Público, que no habría arraigo, no tendría trabajo y tampoco pues se ha podido determinar la inocencia de esta mujer que, como recordamos, está involucrada en varios hechos en Cajamarca, sobre todo en la licitación de obras. Vemos ahí un grupo de simpatizantes que le dan pues el apoyo, sin embargo todavía no sabemos a qué hora podría ser trasladada a el penal que el INPE determine. Es la información que tenemos a esta hora de la noche. Vamos a continuar aquí, Pamela, porque posiblemente a lo largo del programa podamos volver a enlazarnos contigo para tener más información. Y vamos a regresar con Fernando Díaz después de ver la nota de Richard Apolo. Esta noche el abogado de Hugo Espino, al enterarse de esta prisión preventiva para Jennifer Paredes, ha denunciado algo muy grave. Ha dicho que su cliente ha estado recibiendo amenazas. No ha querido precisar de quién. Hugo Espino se ha acogido a la confesión sincera y ha dicho, sí, efectivamente, usaron mis empresas de fachada. ¿Quiénes? La primera dama, la señora Lilia Paredes, como coordinadora, y su hermana, Jennifer Paredes, organizando todo, coludiéndose con alcaldes y empresarios para direccionar las obras que se iban a ejecutar en diferentes municipalidades de la zona de Cajamarca. Es gravísimo, porque también ha hablado de la situación, no es solamente Anguía, no solamente la municipalidad de Anguía, su alcalde hoy también se va 30 meses preso preventivamente. También ha hablado de la municipalidad de Chachapoyas. Ahí nos vamos a enfocar esta noche con el reportaje de Richard Apolo, porque Espino ha dicho que se reunieron él, Jennifer Paredes y el alcalde de Chachapoyas, el señor Víctor Kulki, efectivamente, para direccionar obras, para que en principio la empresa de fachada del señor Espino ganara la opción de elaborar el expediente técnico para estas obras de saneamiento que se iban a hacer en Chachapoyas. Entonces, lo que estamos viendo, y como nos va a explicar Richard Apolo esta noche, es que hay un modus operandi de esta presunta organización criminal, porque así es como describe el Ministerio Público la acción de la señora Lilia Paredes, de los alcaldes, de la señorita Jennifer Paredes, de algunos empresarios, ¿no es cierto? Esta organización criminal para direccionar obras y beneficiarse. Entonces, lo que hace esta noche también Richard es poner el foco sobre un personaje que, fíjense ustedes, este jueves, cuando se estaba desarrollando la audiencia en la que se exponía los motivos por los cuales el alcalde de Anguía debía irse preso, ¿quién viajaba a Chachapoyas? Viajaba a Chachapoyas, y tenemos las pruebas, Daniel Príncipe Collazos. ¿Quién es Daniel Príncipe Collazos? En principio, el empresario que manejaba el carro en el que fue interceptado el alcalde de Anguía cuando fue capturado y detenido. Es el dueño de la casa donde se reunieron el alcalde de Anguía y esta funcionaria a la que le falsificaron la firma para darle visos de regularidad a la obra en la municipalidad de Anguía. Es el vecino de la empresaria, el vecino de la empresaria que termina ganando también una obra en la municipalidad de Anguía. Vean todas las aristas de este personaje, Daniel Príncipe Collazos. Entonces, no es solamente Anguía, no es solamente Chachapoyas. Hay un grupo de alcaldes que están esta noche seguramente muy preocupados, un grupo de empresarios que debe estar temblando con lo que ha ocurrido hoy día, no solamente en Palacio de Gobierno, principalmente Palacio de Gobierno, pero pronto se va a saber más. Empecemos por el caso de Chachapoyas entonces con el reportaje de Richard Apolo.
Esta imagen de Daniel Príncipe Collazos, a quien la justicia le sigue silenciosamente los pasos por considerarlo una pieza importante en las investigaciones, fue captada al mediodía del último jueves. Una imagen donde se aprecia a Príncipe durmiendo plácidamente en uno de los asientos del avión que lo trasladaba aquel día a la ciudad de Chachapoyas. Una ciudad, o casualidad, cuyo alcalde Víctor Raúl Kulki ha sido señalado por estos días por la Fiscalía como otro de los burgomaestres, quien habrían sostenido reuniones con Lilia Paredes, Jennifer Paredes, además de Hugo Espino, todo con el fin, señala el Ministerio Público, de direccionar obras a cambio de coimas. Una diligencia importante que se debería llevar a cabo es pedir a las empresas de transporte aéreo que informen, ¿no?, cuáles son los vuelos, a qué destinos se ha dirigido el señor Príncipe, porque parece que él es el mensajero de la estrategia legal y cómo nos tenemos que defender para tener uniformidad en nuestras declaraciones. Y es que Daniel Príncipe Collazos siempre se las arregla, entre comillas, para estar en el ojo de la tormenta. Fungía de chofer de José Nenil Medina, alcalde de Anguía, el día que este fue detenido por la policía, sindicado por la Fiscalía, de ser junto al ministro Heiner Alvarado, uno de los 2 lugartenientes de la presunta organización criminal, Los Chotanos. También Príncipe Collazos no solo habría prestado una de sus propiedades en Pachacute, Ventanilla, sino además habría estado presente junto a Hugo Espino y el alcalde de Anguía en aquella reunión del 22 de julio último, donde la presunta mafia habría intentado sobornar y luego amenazar a Natalia Alcántara, cuyo nombre y firma fueron utilizadas en el direccionamiento de una obra en Anguía por 3 millones de soles en favor de una de las empresas de Hugo Espino. Por lo que el viaje a Chachapoyas por parte de Daniel Príncipe, quien por estos días no contesta llamada alguna, resulta para muchos más que sospechoso. Ahorita todos están asustados, tienen miedo de que la Fiscalía haya solicitado válidamente al Poder Judicial una interceptación telefónica y de repente sus teléfonos están intervenidos legalmente como se hizo en los cuellos blancos del puerto, ¿no es cierto? Y tienen miedo de hablar por teléfono o tienen miedo que la persona con la que hablan por teléfono de repente me está grabando y después se somete a la colaboración eficaz y me echa, ¿no es cierto? Porque lo primero que hace el colaborador eficaz es entregar informaciones que tienen las conversaciones vía WhatsApp o las grabaciones por audio de las conversaciones que ha sostenido con las otras personas. Entonces ellos ya tienen pánico, tienen temor de hablar por el telefonito. Dice la Fiscalía que Jennifer Paredes y Hugo Espino conformaban para la mafia chotana la dupla perfecta. Viajaban juntos, visitando personalmente a los alcaldes para ultimar detalles de los negociados en el direccionamiento de obras. Eran el dúo dinámico. Uno aportaba a la mafia, señala el Ministerio Público, lo que le faltaba al otro. En el caso de Jennifer Paredes, sostiene la Fiscalía, como cuñada hija de Pedro Castillo, era algo así como la garantía de que todo lo que se ofrecía en cuanto al direccionamiento de obras se daría. Pero eso sí, el expediente técnico y sobre todo la buena pro tenía que ser obvio en favor de la presunta mafia. Ahí entraba a tallar Hugo Espino, realizando los expedientes técnicos a la medida y poniendo sus empresas fachadas al servicio de la mafia, como lo ha contado él mismo, como colaborador eficaz. Como ha expuesto el fiscal, pues ella es la operadora, ¿no? Eso ya es más que evidente, no hay mucho que razonar ahí. El razonamiento lógico nos envía a que ella es la operadora. Obviamente ahí con el poder que ostentaba, porque todos sabían que Jennifer Paredes es muy cercana al presidente, es su cuñada hija y tiene poder, ¿no es cierto? Entonces ahí ella ofrece sus servicios, ofrece, mira, te vamos a apoyar en que tengas el presupuesto para esta obra y nosotros te vamos a ayudar a hacer el expediente técnico para que todo salga como mantequilla y rapidito, todo direccionado a favor de los Espino. Como colaborador eficaz, Hugo Espino Lucano también ha narrado con lujos de detalles los pasos que seguía la mafia buscando direccionar obras en distintos puntos del país. Espino habría dicho que los alcaldes accedían de inmediato al negociado a cambio de la suya, es decir, a cambio de coimas. En
En el caso del alcalde de Anguía, Espino le dijo al equipo especial de fiscales que entregó a Medina Guerrero poco más de 200.000 nuevos soles como coima por la adjudicación de la obra por más de 3 millones de soles que ganó en consorcio una de las empresas que Espino tenía. La coima habría estado, entre comillas, justificada teniendo en cuenta que para la adjudicación de la Buena Pro, incluso la mafia, falsificó firmas como las de Natalia Alcántara. Sin embargo, las investigaciones fiscales apuntan a que los direccionamientos de obras en Anguía por parte de Medina Guerrero, si bien habrían empezado mucho antes de que su amigo personal y paisano Pedro Castillo llegara a la presidencia, estos crecieron en números y en montos millonarios cuando Castillo Terrones se convirtió en presidente. No es que la corrupción le ha venido recién por obra y gracia del Espíritu Santo. Ya no. Gana el señor Pedro Castillo y se le presenta a la Virgen. Bueno, o sea, tienen mayor llegada, el presidente es de la zona donde él ha nacido, de Anguía. Tienen a la operadora que es la sobrina, Jennifer Paredes, entonces los astros se le alinearon, digamos. A otro que se le habría aparecido la Virgen, de acuerdo al Ministerio Público, y según lo contado por el ahora colaborador eficaz Hugo Espino, es al alcalde de Chachapoyas, Víctor Raúl Kulki, que al igual que el de Anguía, tenía el privilegio de visitar como Pedro por su casa, la residencia de Palacio de Gobierno, gracias a la amistad con la primera dama Lilia Paredes, quien es indicada como la coordinadora general de la presunta mafia chotana. Hasta antes de esta investigación ni siquiera sabíamos quién era el alcalde de Chachapoyas, ¿no es cierto? Ahora sabemos que también sería parte de esta organización criminal, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, y que también se vio beneficiado, uno, con los decretos de urgencia que otorgaban presupuestos para obras, y dos, con las obras mismas. Y es que al parecer el mismo modus operandi utilizado con el alcalde de Anguía en el direccionamiento de obras también se habría repetido con el profesor y alcalde de Chachapoyas, Víctor Kulki, cuya suerte, entre comillas, habría sido gozar de la amistad añeja, no solo de la primera dama Lilia Paredes, sino de la cercanía con su paisano y exministro de Vivienda y actualmente ministro de Transportes, Heiner Alvarado. Aunque la amistad con la primera dama habría sido lo que realmente cambió, dice, la suerte del alcalde de Chachapoyas. ¿Con quién se reúne en Palacio de Gobierno? Con la señora Lilia Paredes. La señora Lilia Paredes es alguna funcionaria del Estado, es alguna servidora del Estado, como para que los alcaldes vengan y la busquen dentro de Palacio de Gobierno. Claro que no. ¿Su cliente conoce a toda esta gente que está mencionando la Fiscalía? ¿Los vínculos con el alcalde de Chachapoyas? Mire, él me ha referido, cuando hemos conversado en múltiples oportunidades, que tiene muchos elementos de convicción y me ha mencionado todos esos nombres. ¿El alcalde de Chachapoyas lo mencionó? Sí, me mencionó. Y varios personajes que van a salir cuyos nombres van a salir a la luz. Todo habría comenzado a inicios de agosto del año pasado, cuando, dice Hugo Espino, recibió la llamada de Jennifer Paredes para otro negociado, o mejor dicho, para otro direccionamiento, esta vez en Chachapoyas. Así, acordaron reunirse con la autoridad edil en Lima, específicamente en una pollería en Chorrillos, donde habrían concertado con el alcalde de Chachapoyas, Víctor Kulki, el direccionamiento del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de una obra que direccionarían. En el caso de Chachapoyas, Hugo Espino viajó junto a Jennifer Paredes el 9 de agosto del año pasado a Jaén, Cajamarca, donde fueron, dice luego, llevados en un vehículo perteneciente a la municipalidad de Chachapoyas hacia dicha provincia. Y es un hecho que no han podido negarlo porque está debidamente registrada la visita, el viaje también, el hospedaje donde se alojaron en la ciudad de Chachapoyas, ¿cierto? Entonces, eso es un hecho real, un hecho concreto que no ha sido negado, más bien han tratado de justificarle, de darles visos de legalidad a algo absolutamente irregular. Según las investigaciones fiscales, si bien el alcalde de Chachapoyas tenía todo cuadrado con el dúo dinámico de la mafia, al parecer quería estar al 100% seguro y sobre todo quería escuchar de boca de su propia amiga y sindicada por la Fiscalía ahora como la
colaboradora de la mafia chotana, Lilia Paredes, que los acuerdos ilícitos con Jennifer Paredes y Hugo Espino contaban con la venia de la primera dama. Es así que dicen Víctor Raúl Kulki decide acudir en busca de la primera dama, por lo que registra el 9 y 29 de septiembre del año pasado sus primeras visitas a Palacio de Gobierno, específicamente a la oficina de apoyo al cónyuge del presidente de la República, es decir, a la oficina de Lilia Paredes. En el momento que la señora no era funcionaria pública y no era su función social y legal, no estaba destinado a ello, si mi cliente conversó de algún trato sobre algún proyecto, estaba pues al margen de la ley, ¿no? El alcalde de Chachapoyas sería amigo de la esposa del presidente de la República, la señora Lilian Paredes, y la lógica nos llevaría a pensar que fue ella quien le presentó a mi cliente. Para el doctor Luis Yalán, abogado del exministro en fuga, Juan Silva, el nombre del alcalde de Chachapoyas, dice, no le es extraño, pues su cliente afirma, le ha hablado muchas veces de este personaje y su cercanía con la primera dama en hechos, al parecer, ilícitos. Y es que Silva registra con dicho alcalde decenas de llamadas que también Silva sostuvo con Jennifer Paredes, señalada como operadora de la mafia chotana, y al parecer el nexo entre las empresas fachadas, como las de los Espino, y las autoridades ediles en el direccionamiento de obras a cambio de coimas. Indudablemente que ante la cantidad de llamadas, de repente, es muy probable que pueda haber hechos punibles. No solamente eran las obras en Anguía, en Chungur, ahora en Chachapoyas, sino también otras obras de otros distritos de estos departamentos donde van a salir más alcaldes, pero sobre todo más empresarios. Así que a esos empresarios es mejor que ahora decidan colaborar con la justicia, porque si el Ministerio Público logra tener la información de su participación, ya no va a necesitar de más colaboradores eficaces. Eso explicaría, dicen, el extraño viaje que Daniel Príncipe Collazos había realizado a Chachapoyas el último jueves. Es decir, Príncipe, señalan, buscaría poner paños fríos a personas que ante la abrumadora evidencia estarían pensando convertirse en colaboradores eficaces. Entonces, mandan a un integrante de la organización, que en este caso es Príncipe, viaja directamente a visitar a sus investigados, ¿no? El alcalde de Chachapoyas, y si no se reunió con el alcalde, con alguien cercano del alcalde, incluso puede ser con el abogado, face to face, mire, la estrategia legal es esta, hay que decir esto. La abrumadora evidencia que la Fiscalía presentó para sustentar el pedido de prisión preventiva ha terminado como era predecible, colocando a Jennifer Paredes en la cárcel. En consecuencia, dispongo la prisión preventiva contra los imputados por el plazo de 30 meses, respecto a investigar a Jennifer Noelia Paredes Navarro, vence el 9 de febrero del año 2025. Y ya hay quienes se pronuncian, se rasgan las vestiduras, que hablan de un exceso, que esto no ha sido nunca antes visto. Yo les recuerdo que la señora Keiko Fujimori también se fue a prisión preventiva. Y se fue a prisión preventiva porque los presupuestos, en su caso, también se cumplían. Y ahí no había nadie de la izquierda reclamar, gritar, ¿no? O denunciar que se estaban cometiendo excesos. Jamás. Y aquí hay elementos detalladamente descritos en la resolución judicial, por las cuales la señorita Paredes se va a 30 meses de prisión preventiva. La defensa ha apelado, pero en primera instancia son 30 meses los que han puesto. Y esta noche, de la carceleta de la prefectura, serán, si no es esta noche, podría ser durante la madrugada o mañana por la mañana, será trasladada a un penal, y probablemente sea el penal de mujeres de Chorrillos, y al alcalde de Anguía, a donde el INPE lo determine. Regresamos entonces hasta la Avenida España, al local de la prefectura, con Fernando Díaz en vivo. Fernando. Pamela, buenas noches. La expectativa continúa obviamente instalada aquí en el local de la DIVIAC, en la sede policial. ¿Por cuánto tiempo más? Esa es la pregunta que también seguramente continuará toda esta madrugada larga y fría, porque todavía no se sabe
cuál será el proceder de la justicia en torno al traslado de Jennifer Paredes y de Nenil Medina. Bueno, mientras tanto, hace solo unos minutos estaba un grupo reducido, por cierto, de simpatizantes que lanzaron algunas arengas a favor de la cuñada del presidente y también del alcalde de Anguía. Sin embargo, también arribó un vehículo de la DICIPEN, que ahí está, DICIPEN, que es la División de Servicios Penitenciarios, que ha llegado a dejar un oficio. Todavía el tenor de este documento no lo conocemos en extenso, pero hay que esclarecer también que pues tanto mañana como el martes es feriado, entonces han empezado a articularse quizás algunas medidas rápidas. Hay voces que señalan de un posible traslado muy de madrugada a la carceleta del Poder Judicial para una posterior clasificación. También se ha deslizado otra de las posibilidades, sería trasladar a la señorita Paredes y al alcalde al penal de Piedras Gordas, donde también hay un centro, una carceleta penitenciaria donde ella podría estar. Sin embargo, todavía, repetimos, no hay una versión oficial de el momento del traslado, ¿no? Información que podría darse incluso de madrugada. Por lo tanto, muchos colegas periodistas que cubren este turno informativo ya están arribando para ser testigos de lo que pueda pasar desde esta sede policial. El control policial, que estuvo bastante férreo ante la presencia de estos simpatizantes, ahora se ha reducido considerablemente. Hay expectativas sin duda, Pamela. Recordemos que ya incluso se ha determinado la fecha en la que podría ya salir la señorita Paredes luego de cumplir este pedido de prisión preventiva, febrero del 2025. ¿Cuáles son las posiciones de la defensa? Ya se sabe que también va a apelar la medida, lo mismo que la Fiscalía, quien también ha hecho lo propio. Apelarán este fallo judicial. Recordemos que se han pedido 36 meses, sin embargo se han determinado 30 para Jennifer Paredes y el alcalde de Anguía, Nenil Medina. Pamela. Fernando, gracias por la información. Efectivamente, para nuestros colegas que cubren madrugada intensa será. Hay que hacer mención sobre la resolución judicial de esta noche, porque hoy el premier Aníbal Torres, en un discurso más encendido de lo usual, si eso es posible, señaló que una parte del sector de justicia ha sido tomado por el narcotráfico. Ya los decibeles de los ataques del Ejecutivo a un poder del Estado cada vez son más sonoros, ¿no es cierto? Y pese a ese fuego graneado al que está siendo sometido este poder del Estado, tenemos un juez que, sustentando sólidamente las razones por las que la señorita Jennifer Paredes debe ir a prisión preventiva, la ha enviado por 30 meses. No es poca cosa. Esto nos demuestra lo importante que es la independencia de poderes en una democracia. Una independencia de poderes en la que parece no creer el presidente Pedro Castillo, que a través de su defensa y de maniobras políticas está pretendiendo destituir, como dije, al coronel Harvey Colchado, que hoy día, a modo de desagravio, ha sido condecorado por la policía y está recibiendo el respaldo de la policía. Habrá que ver si el nuevo comandante general de la policía, que acaba de ser cambiado hoy, osa dar luz verde a esta orden que viene de Palacio de Gobierno, de apartar del caso a Harvey Colchado. Creo yo que sería un escándalo. Y hay que mencionar que en el pedido de prisión preventiva y las razones sustentadas por el juez, ha mencionado precisamente el juez que no se le dejara ingresar al fiscal y al coronel Harvey Colchado y su equipo para la detención y captura de la señorita Paredes. La pérdida de las imágenes en las cámaras de seguridad al interior del Palacio de Gobierno y denunciar y pedir la destitución del coronel Harvey Colchado. Esta noche debe ser muy dura y muy negra para el presidente Pedro Castillo por el tema de que ya su familia está cercada. Y eso que no estamos mencionando ni vamos a entrar al detalle sobre el tema de los 6.600 soles encontrados en el dormitorio de su hijo y de las más de 15 llamadas a los celulares de su hijo. Toda la familia del presidente Pedro Castillo involucrada. Operadores involucrados en una presunta organización criminal que invariablemente apuntan a él. Porque toda esta gente en su entorno no podría actuar como está actuando sin que él lo supiera, y esa es la hipótesis de la Fiscalía. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Su hijo, su hija, su esposa, sus cuñados. Todos. Y al volver de la pausa, vamos a hablar de este operativo de las Fuerzas Armadas en el Braen. 4 días combatiendo a los remanentes de Sendero Luminoso y yo no he escuchado ningún pronunciamiento sólido, consistente, ponderando lo que ha sido la Operación Patriota desde el Ejecutivo.
ni de los ministros y menos del presidente Pedro Castillo. De un operativo trascendente que ustedes van a conocer en toda su magnitud en un reportaje de Lorena Ormeño que no deben dejar de ver, porque parece que no aprendemos de nuestra historia y la estamos repitiendo. La estamos repitiendo. Vamos a regresar con eso. No puede dejar de ver el reportaje de Lorena Ormeño. Pero antes tengo mensaje de nuestro auspiciador. LG trae su nuevo televisor OLED Evo 2022. Su tecnología de autoiluminación de píxeles te permitirá disfrutar de tus películas favoritas con imágenes reales y un sonido envolvente Dolby Atmos, donde sentirás la verdadera experiencia del cine en casa. Gracias a su inteligencia artificial accederás a tus contenidos de forma... ¿Cómo es que un golpe, este duro golpe que las Fuerzas Armadas ha asestado a los remanentes de Sendero Luminoso en el Braem no ha sido suficientemente ponderado desde el Ejecutivo? ¿Cómo es que no hemos escuchado desde el Ejecutivo, incluso al propio presidente, hablar de la trascendencia del operativo Patriota, en la que se ha incautado información, videos y documentos que le va a permitir a la inteligencia militar determinar quiénes estarían colaborando con Sendero Luminoso? ¿Con qué partidos estarían involucrados? Ya sea porque han infiltrado a sus miembros en estos partidos o porque los han financiado. Vean qué grave y qué importante lo que ha sido este operativo Patriota. Y es importante hablar del contexto en el que ha ocurrido, porque las cosas se tienen que ver en contexto. Han sido 4 días de combate en el que han podido vulnerar los 3 anillos de seguridad que rodean a Víctor Quispe Palomino, que hoy es el líder de los remanentes de Sendero Luminoso y que habría resultado herido. En el contexto en el que el presidente está inaugurando este estilo de mandato, que le está dando réditos en las encuestas, este asambleísmo, este gobierno directo, ¿no?, convocando a gremios y organizaciones sociales a Palacio de Gobierno. Y en esas convocatorias ha convocado también a los licenciados de las Fuerzas Armadas, lo que habría sido interpretado como un intento de romper la unidad de estas instituciones. Pero además el presidente, y pese a las críticas, ha reiterado esto de recibir en Palacio de Gobierno a miembros, a personajes vinculados a Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso. Y ahí están los libros de registro de Palacio de Gobierno. Esta no es una invención. Patriota, pues como les dije, habría sido la respuesta de las Fuerzas Armadas, y hay un documento en particular que ha encendido todas las alarmas, un documento incautado en el campamento terrorista en el que incursionaron, un documento en el que se menciona no solamente al presidente Pedro Castillo, también a Vladimir Cerrón y al partido de gobierno. Entonces, ¿qué más hay? Y ahí es donde decía, si no aprendemos de nuestra historia, repetimos nuestros errores. Hay videos que se han incautado, que se los va a mostrar esta noche Lorena Ormeño. Videos en los que se muestra claramente cómo allí donde hay ausencia del Estado, allí donde la gente está a la buena de Dios, ese es el terreno fértil donde entra Sendero Luminoso a ideologizar, a captar gente joven y a captar niños, a los llamados pioneritos. Es tremendo, tremendo golpe de las Fuerzas Armadas. Operativo Patriota con Lorena Ormeño. La melodía de una lastimera cumbia y el llanto de 2 mujeres irrumpía en la oscuridad del Vizcatán, en Junín. A sus pies yacía el cadáver del número 2 de los remanentes terroristas de Sendero Luminoso, el sangriento Jorge Quispe Palomino, camarada Raúl. Era enero de 2021 y con un celular de alta gama un terrorista registraba el cuerpo cubierto con una bandera roja, símbolos de la hoz y el martillo e imágenes del dictador comunista chino Mao Zedong. El camarada Raúl, ideólogo del hoy llamado militarizado Partido Comunista Peruano, moría tras 3 meses de agonía al ser herido en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Su hermano, el cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino, dirigió y bailó en el velorio. Pero es solo uno de los decenas de videos y documentos incautados en la Operación Patriota, donde 300 miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas les cayeron literalmente del cielo. Se ha atacado también por tierra y por aire en forma simultánea, digamos, con un apoyo de fuegos impresionante. Simultáneamente a su costado están disparando los helicópteros y descargando más fuerzas especiales por otros sectores. Y todo eso tiene que ser con sectores de tiro definidos, puntos de caída, objetivos planeados, revisados, ensayados. Y lo más importante es que toda esta operación se ha mantenido en secreto.
Tras 4 días de embates, la bandera peruana flameó en el Biscatán, antes impenetrable guarida terrorista. El daño es bastante fuerte dentro de la organización de estos remanentes del terrorismo, porque a los 2 o 3 días del operativo se han notado salidas a zonas no tan comunes por la sierra de Huancavelica, a varios pueblitos. Lo que han hecho es inmovilizar a la gente, quitarles sus teléfonos celulares y luego apoderarse de la posta sanitaria, o sea, un saqueo a las postas sanitarias. Y también pedirles alimentos, pero no cocidos, sino para cocinar. Incautaron centenares de armamentos y municiones antiaéreas. Habrían hasta 15 terroristas muertos y varios heridos, entre ellos el número 1 de la organización terrorista, el mismísimo Víctor Quispe Palomino, camarada José, que huyó dejando la memoria audiovisual de su sanguinaria agrupación. Lo fundamental son los contenedores de información. Las 3 laptops, las 2 teras, los 2 discos duros, los 19 pendrive o USB como comúnmente los conocemos, tienen una relevancia, una importancia, una trascendencia porque nos van a permitir contar con información de la perspectiva de esta organización, de la historia de esta organización, de los atentados terroristas que han realizado, de los que han pretendido realizar, de los que se han frustrado también. Por dentro, esa es toda una riqueza para alguien que sepa analizar y eso va a permitir a saber en qué condiciones está la misma organización, uno y otro, qué planes tiene la organización. Y entre esta información aparece el último discurso del camarada José. La solución es la Revolución Democrática Nacional o Guerra Popular Democrática para resolver el problema de la nación y de la tierra. José luce acabado, pero con la misma violenta convicción, rodeado de su guardia armada, jóvenes que apenas alcanzan la mayoría de edad y donde resalta este muchacho que 10 años atrás fue grabado liderando a los pioneritos. Según la policía, niños entrenados para rematar a los enemigos. ¡Viva el marxismo, leninismo, maoísmo! Principalmente el maoísmo para la revolución proletaria socialista mundial. Son el Ejército de Renovación Terrorista, conformado por niños secuestrados o los hijos y nietos de los sediciosos, que crecen vigilados por mandos militares como Ángel Quispe Guamaní, camarada Antonio, comandante militar de la Fuerza de Avanzada y actual número 2 del partido, o Florabel Vargas, camarada Vilma, miembro de la Comisión Militar. En la documentación existen todas las personas que se encuentran vinculadas a la organización, a las que cometen actos de colaboración, a las personas que ya pertenecen, en la zona del Braille se llama cuadros nativos, a las personas que han financiado, a los traficantes ilícitos de drogas que tienen que llevar ciertas cantidades de dinero y además coordinaciones por los lugares donde van a transitar, ingresando los insumos químicos y saliendo del territorio del Braille con el clorhidrato de cocaína. Todo el mundo conoce que en caso de narcotráfico, el narcotráfico financia la política local en diferentes zonas e incluso en otros lugares. Entonces, esta documentación va a tener un efecto de conocimiento sobre ello. Al mismo tiempo, la desarticulación de la organización terrorista en el BRAE va a generar un vacío en la captación de fondos de dinero negro para actividades políticas, como por ejemplo en estas últimas elecciones que ya están en camino. Pero ojo, ahí no vamos a encontrar nombres y apellidos, sino los alias. Por lo menos en los casos donde las investigaciones han estado avanzando, vamos a encontrar esos alias. Envío de remesas, los contactos, los acuerdos con pequeños partidos políticos de tendencia regional para luego iniciar una masiva infiltración, aprovechando los espacios que deja la democracia, ¿no? Parece que la información sí está confirmada, eso de los acuerdos que tenía con Perú Libertario inicialmente, después se convierte en Perú Libre. Precisamente, entre los documentos se halló este manifiesto comunista, su memoria anual del 2021, donde mencionan al presidente Castillo, Vladimir Cerrón y Perú Libre. Lo que necesitan los pueblos del mundo y el pueblo peruano no es la democracia burguesa, sino la democracia popular, que es la democracia de las clases oprimidas. Keiko y los Fujimaratos lo que sueñan es defender la democracia burguesa. Con la proclamación como presidente electo de Pedro Castillo,
Recién empieza la democracia popular. Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y otros auténticos hijos de los pueblos originarios, patriotas y nacionalistas, no son hechura individual, son hechura social, colectivo y partidario. Tenemos un colaborador que ya hace algunos años está saliendo, que ya llegó al BRAE, un agente de inteligencia militar en un momento, después pasó bajo el control de la Fiscalía, que ha relatado los nexos de esta organización con políticos que están relacionados actualmente en el gobierno. El colaborador es este hombre, Eddie Villarroel Medina, llamado Comandante Sasha, licenciado de las Fuerzas Armadas y comités de autodefensa, que penetró hasta la cúpula del grupo terrorista, invitado por el camarada José. Ellos estaban convocando a todos los movimientos sociales o líderes sociales a nivel nacional bajo una estrategia que se llama el Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú. Bajo esa estrategia ellos inclusive financian económicamente, digamos, para que el comunismo se pueda ampliar a nivel nacional, ¿no? Yo hice conocer esta información a las autoridades y se dan todos los trámites para que se dé la formalización legal por intermedio del Ministerio Público. Sasha ingresó como infiltrado y fue renombrado como camarada Eloy. Y allí dice fue testigo del envío de dinero del cabecilla terrorista al líder de Perú Libre a través de un emisario. Su denuncia originó 2 investigaciones contra Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido por presunta afiliación y financiamiento terrorista. En noviembre de 2021 originó una nueva, cuando el abogado de los investigados fue grabado supuestamente queriendo comprar su silencio. Emisarios de estos señores, me refiero a Bermejo, a Guido Bellido, a Vladimir Cerrón, y en nombre del partido querían llegar a un trato conmigo, ¿no? O sea, para que yo no pueda declarar. Y se me convocó a un lugar más seguro donde no podríamos ser grabados, a una sauna. Ahí quisieron comprar mi silencio pidiéndome una pretensión que yo jamás pedí. Pero ellos me insistían de dinero, ¿no? Y sacarme del país, un asilo, todas esas cosas, pero lo que yo hice también, lo correcto, es comunicar a las autoridades. Cerrón y todos los implicados niegan las acusaciones. Los documentos hallados determinarán quién dice la verdad y quién miente. Lo que sí confirmaron los primeros videos analizados es el trabajo ideológico del grupo terrorista, capitalizando el descontento y abriendo brechas sociales. Soldado, deserta con tu fusil. Soldado, despierta. Usted es hijo del pueblo peruano y no de los ricos e invasores norteamericanos. Soldado, por una miserable propina y promesas baratas, no seas esclavo armado de los ricos. El último mes, el presidente Castillo recibió organizaciones sociales y licenciados de las Fuerzas Armadas, su supuesto ejército. Para algunos, el operativo Patriota fue una respuesta a ese intento por dividir las Fuerzas Armadas. Y en política no hay casualidades, es un asunto de poder. Y vemos que ningún ministro del gobierno ha salido a apoyar esta operación. El presidente no ha emitido ninguna palabra. El ministro de Defensa, luego de 6 días recién, hace un tibio pronunciamiento a favor. Ninguno de los políticos de las bancadas congresistas que apoya al gobierno se ha referido a la operación. Entonces, la lectura política inmediata es que las Fuerzas Armadas están evidenciando su accionar independiente de un gobierno como el que nos está manejando el día de hoy. En la convulsión, el mandatario volvió a abrir las puertas de Palacio, esta vez a miembros del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, que horas después convocó a una movilización. El Frente Político Magisterial convoca a todas sus bases a tener que movilizarnos el 25 de agosto con vigilia en el frontis del Congreso de la República. ¿Sigue siendo peligroso el Movadef o ya no con la muerte de Abimael Guzmán? Sigue siendo el mismo Sendero Luminoso. Es como si esta misma pregunta en el 79 alguien que pudiera mirar el futuro hubiera dicho ¿es peligroso la facción roja de Abimael Guzmán? Y esa persona le contestaría por supuesto que es peligroso porque van a morir 70.000 peruanos, van a haber 100.000 atentados terroristas, miles de torres de alta tensión derribadas. Entonces, ¿cómo no ser un peligro?
si siguen en la clandestinidad, si se ha demostrado que el poder nace del fusil conforme lo pregonan, si tienen la clandestinidad, la vigilancia político-militar, ¿cómo no puede ser un peligro? La Operación Patriota marca un antes y un después en la lucha contra el terrorismo, cuyos nexos podrían conocerse muy pronto, mientras el enfrentamiento parece haber trascendido la tupida selva. Vean la situación en la que nos encontramos, si no es suficientemente grave. Y sin embargo, la caída en la aprobación del presidente Pedro Castillo no solamente se ha detenido, sino que ha repuntado más bien su aprobación en 10 puntos en los últimos 2 meses, en las que claramente ha cambiado su estrategia de comunicación. Ya no solamente es el discurso en el que se victimiza, además ha estrenado, como dije, este modo de gobierno asambleísta que me hace acordar al de Hugo Chávez y al de Nicolás Maduro, ¿no? El gobierno directo, convoca a Palacio de Gobierno a los gremios, a los representantes. Pero además está y suma también, por supuesto, la actitud de una oposición torpe, de una oposición que actúa con lenidad, de un Congreso que abdica de la posibilidad constitucional de fiscalizar y actuar, interpelar, censurar, ¿no? Poner las barreras que la Constitución permite frente a tanta ineficiencia e inoperancia, pero que no lo ha hecho y que le sigue dando oxígeno a un gobernante como Castillo, que ha encontrado eco en un peruano de a pie que no lee la letra pequeña del contrato, digamos, que no lee el detalle o que quizás no está al tanto del detalle de las denuncias que están saliendo y que son graves y de las que hay enormes cantidades de indicios y que más bien se queda en el titular en el que dicen la prensa limeña está confabulada con la clase empresarial limeña para tumbarse al presidente, y es un presidente que ya dejó de acusar el golpe sin responder y que está respondiendo. Este es un presidente que me representa porque es este Congreso el que no lo deja trabajar. Y al Congreso se le vio el fustán desde el día 1, querer sacar a un presidente con vacancias que no tenían sustento. De eso ya hemos hablado. El asunto es que en esta situación, con un Congreso que tiene 8% de desaprobación, probablemente antes que la vacancia, la existencia de este Congreso es más precaria aún, más precaria aún. El presidente no se va a ir renunciando. No creo ni siquiera con la detención y la prisión para su hija cuñada, porque pierde el blindaje que le da la investidura. Y el Congreso tiene que entender, y esperemos que con esta desaprobación rampante, o una aprobación del 8% paupérrima, que es parte del problema, y que la solución no solamente pasa por pretender apartar del poder a Pedro Castillo, sino que, como les dicen las encuestas, ellos son parte del problema y también se tienen que ir. La señora Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ha dicho que la presidencia de la Comisión de Constitución, que está Nano Guerra García, que no había incluido en la agenda de la Comisión como prioridad en los proyectos de adelanto de elecciones que está en su despacho, que ahora sí lo va a incluir, que lo va a ver como prioritario porque la situación es tan crítica que lo amerita. Habrá acusado recibo Fuerza Popular, no solamente de lo que dice la señora Keiko Fujimori, que esperemos que no sea solamente un discurso retórico de política, sino que lo asuman también, y lo habrán asumido los líderes políticos de las otras bancadas, de los otros partidos políticos, entenderán que su capacidad de representación es así, cero, que el peruano de a pie, así como repudia el gobierno incompetente, los repudia más a ellos, que no representan a nadie, que no tienen legitimidad y que más bien deberían dar paso no solamente a discutir y negociar una salida dentro del marco constitucional, una salida legal que incluya el Ejecutivo y el Congreso, pero permitir la emergencia de otros rostros y otros líderes, en vez de cancelarse mutuamente y cancelar a todo aquel que huela, que les parezca caviar. Una oposición dividida como la que tenemos ahora, fracturada, trabajando por intereses particulares, daño nos hace. No solamente hace daño a quienes reclaman un cambio urgente y una salida y una transición urgente,
sino que además se hacen daño a ellos mismos, porque lo que puede pasar también, y lo dijimos la semana pasada, alguien que reclame mano dura, alguien que rompa con los esquemas, alguien disruptivo, como Antauro Humala quizás. Uy, qué miedo. Bueno, reclamemos de la representación que pusimos en el Congreso, altura, responsabilidad, y ya no es desprendimiento, porque con 8% de aprobación, francamente que ya no se les puede reclamar desprendimiento, sino exigirles que asuman su responsabilidad, que estén a la altura, que pongan paños fríos y a ver si de una vez se sientan en una mesa de negociación, porque en política esto se tiene que negociar. Una salida responsable dentro del marco legal, porque ya no es sostenible. Y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar, ya, nos apartamos del tema político, nos distendemos un poco y vamos a hablar de esto que ha resultado un fenómeno. A ver, cuando uno tiene talento para brillar con luz propia, apartarse de la sombra de un papá famoso es complicado, pues no puedes vivir a la sombra de, colgarte del apellido de, sobre todo si tienes talento, ¿no? Y es una batalla que merece ser librada por eso. Y así lo entendió Cynthia Gutiérrez. Quizás el nombre no le suene, pero hablando de vivir a la sombra de, si yo les digo que es la hija de Tongo, entonces inmediatamente saben de quién estoy hablando. Entonces, bueno, ese es el desafío al que se enfrentó Cynthia, que tiene como nombre artístico Cinth G. Ella es la sexta hija de Abelardo Gutiérrez y tuvo que superar, como le contó a Percy Guzmán, primero su enorme timidez y segundo, también ese temor que tenía cuando estaba en el colegio de que fuera a ser buleada por ser la hija de Tongo. Y para vencerla, vean ustedes lo que hizo. Con su enamorado decidió empezar a cantar en los micros y se subía con su enamorado a cantar covers en micros. De ahí saltó a las redes sociales y saltó a las redes sociales con producciones propias. Y eso le permitió a dar el salto internacional porque ha estado en México, donde se puso bajo los reflectores, como les dije, brillando con luz propia. Percy Guzmán con el reportaje. Permítanme presentarles, yo soy Cinth G y en esta oportunidad vamos a cantarles una canción muy bonita, El sol no regresa de la quinta estación, y dice así: hace días perdí en alguna cantina. Esta voz no es precisamente de la cantante Natalia Jiménez, pero enamora a los pasajeros, quienes se preguntan quién es esta señorita que canta bonito en este micro que recorre las calles de la capital. Hola, yo soy Cinth G, la hija del popular Tongo de Tongué, y tal vez no canto en Tonglish porque es muy difícil para mí, pero sí en Spanglish. Conoce mi nueva canción Bad Girl. Por ti pierdo la respiración. Por ti. Ella es Cynthia Estrella Gutiérrez Lupinte, tiene 30 años y es la sexta de 7 hijos de Abelardo Gutiérrez y Gladys Lupinta. ¿Te han dicho que te pareces mucho a tu papá? Sí, de hecho siempre me lo dicen cuando se enteran quién es mi papá. Me dicen, oye, pero ahora que te veo, sí tienes parecido. Sin embargo, como soy súper flaquita, es como que a veces piensan que no, o sea, no se dan cuenta, pues no tienen ningún indicio. Creo que si fuese más gordita, sería igual a mi papá. La joven cantante cuenta que desde muy niña fue muy tímida, a pesar de tener un padre famoso como Tongo. En realidad, cuando era más pequeña, era muy tímida ante las cámaras, no quería salir, por más que mi papá me decía, hija, vamos, acompáñame. Yo era la que no quería salir. Mi papá sí siempre ha querido orgullosamente, ¿no?, mostrarnos y todo. Como que quería tener, digamos, una vida más reservada. En ese entonces, porque también tenía una meta personal que era culminar una carrera universitaria. Entonces me pegué mucho a cumplir ello primero. Con los años, Cynthia cumplió con creces la meta. La hija de Tongo es licenciada en Administración de Turismo y Hotelería. Ella recuerda que siendo universitaria aprovechó sus tiempos libres para trabajar animando fiestas infantiles. También fue anfitriona y antes de dedicarse al canto, logró ejercer su profesión. Ejercí mi carrera de turismo y hotelería como counter de agencia de viajes. Vendía pasajes aéreos, vendía paquetes turísticos, todo eso, ¿no? En realidad sí, he sido multifacética, he cambiado de todo. You were all that
se dio cuenta que lo suyo no era el turismo y hotelería. A la penúltima hija de Tongo, desde muy niña, siempre le gustó cantar, pero nunca se animó a realizarlo profesionalmente y mucho menos contarle a sus padres. Mis padres no sabían cuando inicié en la música. No ¿Por sabían qué? porque yo tenía vergüenza de contarlo. O sea, antes era muy tímida, era muy reservada, era desenvuelta entre mi entorno, más no con personas que recién conocía y menos en televisión. Es por ello que antes no me animaba a hacerlo. Pero cuando descubrí que realmente la música me apasionaba tanto, sabía que era parte de el buscar medios para poder dar a conocer mi proyecto, también en redes sociales y todo ello. El camino musical para ella no ha sido nada fácil, desde que empezó en el año 2019, cantando covers junto a su banda de rock. Voy a presentarles esta canción, que es una de las canciones que yo empecé a cantar cuando recién iniciaba en la música. En aquella época, Cintia recuerda que aún era tímida, pero encontró la mejor manera de superar el miedo escénico. Al no tener contratos para tocar, la hija de Tongo, junto al guitarrista King Alvarado, su novio, desde hace 6 años, tuvieron la genial idea de cantar en los micros. Bueno, estamos acá en uno de los paraderos donde nosotros, acá junto con mi guitarrista King Alvarado, subíamos a cantar a los carros cuando empecé la música y lo hacía más que todo para ganar experiencia, para desenvolverme, ¿no? Lo tomaba así como diversión y también como una manera de, por así decirlo, ser más canchera. Para este reportaje, Cintia y King volvieron a subir a los micros para regalarle con mucha humildad un poco de su talento a los pasajeros. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. ¿Qué tal cantó Sinji? Bueno, me gustó, sí, canta, tiene una muy linda voz. Muy linda. ¿Sabes quién es? Bueno, no la conozco, pero para mí sí tiene una bonita voz. Sí, te voy a dar una idea, ¿ya? Es hija de Tongo. ¿Sabes quién es Tongo? Sí. La pituca. La pituca. Tengo una pituca que me quiere mucho. Tengo una pituca que me quiere mucho. Paso la noche llorando, paso la noche sufriendo, paso la noche llorando, paso la noche sufriendo. ¿Por qué, pituca, me quieres a mí? Gracias. Te felicito, hija. Cantas muy bonito. ¿Y qué te pareció? Canta muy bonito, la verdad no es que no la conocía. No pasó mucho tiempo de cantar en los micros y calles, cuando por fin Cintia comenzó a tener reconocimiento en las redes sociales, no precisamente por ser la hija de Tongo, sino por su talento. Cintia también escribe las letras de sus propias canciones, como No te olvidé, una balada pop que inmediatamente se hizo conocida en México. Por eso en mayo de 2021, cuando Cintia Gutiérrez se puso el nombre artístico de Sinji, llegó a Tierras Charras como toda una celebridad. Sí, de verdad estoy muy contento de dar la bienvenida a Cindy Gutiérrez. ¿Cómo estás, Cindy? Bienvenida. Súper feliz de estar el día de hoy acá con ustedes reunidos. La verdad que estoy emocionada porque es la primera vez que estoy acá en la Ciudad de México. Oye, pues primera vez que estás en la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo te está tratando la Ciudad de México? Pues la verdad me encanta, la gente es súper amable, los lugares están hermosos y la comida ni hablar. Resulta que la hija de Tongo es una cajita de sorpresas. Cuando la cantante ya había logrado un poco de reconocimiento, los contratos comenzaron a caer. Cantando en un festival de novias, un empresario le propuso que sea la modelo de sus vestidos. He modelado vestido de novia, vestido de noche, bueno, hasta ahí nomás he llegado. Ya. No, modelo de bikini, esas cosas todavía no. Todavía no. No. Pero si te lo proponen. Trabajo es trabajo, obviamente todos tienen su límite, ¿no? Claro, claro. No Pero llegas sí, al OnlyFans. De hecho, sí he pensado. ¿Ah, sí? No te voy a mentir, sí he pensado hacer OnlyFans, pero un contenido más por así decirlo, sweet. No un contenido tan fuerte como lo que se está estilando hacer hoy en día, ¿no? ¿Y qué crees que pensaría tu papá de eso? Yo lo comenté a mi mamá y me apoyó.
¿Ah, sí? Sí. ¿Tu mamá y tu papá? A mi papá todavía no le he dicho. De repente no le gusta la idea, no lo sé. Espero que no, ¿no? No creo. Porque ellos son muy cerrados, ellos son muy conservadores. No, nada. Ellos, como te digo, nos han criado muy bien a nosotros, nos han dado una educación correcta y saben que cualquier decisión que tomemos nosotras va a ser por el camino correcto. O sea, confían bastante en nosotros, ¿no? La confianza de Cindy con sus padres es muy cercana. Además, ella cuida de ellos en casa. Por eso, cuando en noviembre del año pasado, Tongo sufrió una descompensación por la diabetes que padece, que lo internó de emergencia en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Loaiza, Cindy sacó fuerzas para apoyar a su querido Letongué, como ella lo llama cariñosamente. Fue un tema de su diabetes. Como la diabetes tiene altas y bajas, o sea, es súper normal que tiene altas y bajas. ¿Se le elevó? Sí, y entonces es como que sí entró en un cuadro de crisis, pero como te digo, fue un cuadro muy difícil, pero que gracias a Dios, como te digo, lo superamos. Mi papá salió exitosamente bien de ahí, ya pasó, por así decirlo, el momento más difícil y ahora él ya está estable, se está recuperando y como es él, él tiene que salir, por así decirlo, a mostrar, seguir mostrando su música, seguir mostrando lo que está haciendo, como es él alegre y como se le ha conocido a él. Papi, ¿es verdad que te dicen Pavarotti? Claro, escucha. Perfecto. Ay, no más. Cindy también está apoyando a su padre Tongo en la realización de videos para sus redes sociales, en donde el cantante de La Pituca tiene más de 1 millón de seguidores. Lo vengo ayudando en sus producciones. Obviamente él hace, por ejemplo, sus maquetas de su música y yo le ayudo pues a lo que es grabar la voz. También a veces le ayudo a grabar los videos tan famosos que están en YouTube. Entonces yo le vengo ayudando en eso hace años ya. Hace años, incluso antes de darme a conocer y todo eso, pero perfil bajo, así reservada. Claro. Porque antes era, como te digo, tímida, no, decía, papi, no digas que yo te ayudo. Él me aconseja que grabe en inglés. Me dice, tú tienes que grabar en inglés. A él le encanta cómo canto. Obviamente es un estilo diferente al de mi papá, mi voz, ¿no? Es diferente. Y bueno, le gusta mi estilo. Me dice, tú tienes tu propio estilo, una voz más dulce y todo ello. Y también algo que me ha aconsejado, sí, es que versione alguna de sus canciones, ¿no? Yo lo quiero hacer, no solo porque él me lo pida, sino lo quiero hacer como un tributo a él. De hecho, ahora lanzamos un videíto de La Pituca en acústico y como que toda la gente tuvo muy buenas reacciones del público. Incluso de mi papá, le encantó. Tengo una pituca que me quiere mucho. Cindy Gutiérrez, como también la llaman, nos presenta la versión pop de la ya clásica canción que catapultó a la fama a su padre, La Pituca. En el amor no hay barreras, no existen las clases sociales, lo que existe es la comprensión y el amor verdadero. Ya no sufras más con Cindy. Ok. Y dice, pasa la noche llorando, hace la noche sufriendo, pasa la noche llorando, hace la noche sufriendo, hace la noche llorando, hace la noche sufriendo, pasa la noche llorando, pasa la noche sufriendo. Ay, Pituca, el buen Tongo, quien ya volvió a los escenarios, nos mandó este video donde reaparece frente a una cámara de televisión después de estar alejado durante más de 1 año por problemas de salud. Reciban el saludo cordial de Tongo Letongué y tengo el honor de presentar a mi hija Cindy. Apóyenla a mi hija Cindy. Tongo está orgulloso de su heredera musical, además muy contento con la nueva canción que su retoño acaba de estrenar, Bad Girl. Gutiérrez no es ninguna chica mala, todo lo contrario, es una chica sweet que busca sus sueños sin colgarse de la fama de su padre, el popular Tongo, quien ve cómo su hija avanza en ese difícil y competitivo mundo de la música.
Muestro mi sentimiento, ya no soy un avatar. Ponerse bajo los reflectores y por las razones correctas. Enhorabuena. Nosotros tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de lo que ocurrió hoy en Tacna. El presidente no solamente fue abuchado, le llovieron huevos, le cayeron huevos. Vamos a contarles por qué y todos los detalles al regresar acá en Día de Antes. Ya nos vamos a la pausa y regresamos. ATV. Hoy al presidente Pedro Castillo no solamente le abuchearon, sino que le lanzaron huevos. Hubo que suspender por un momento su recorrido en este paseo de la bandera que es tradicional en esta fecha en la que Tacna celebra la reincorporación de Tacna a suelo patrio. Finalizada la ceremonia oficial, el presidente iba caminando, como les dije, en esto que es tradicional, el paseo de la bandera, y esto es lo que se escuchaba a su paso. Fuera Castillo, fuera, pero hubo quienes fueron más allá y le lanzaron huevos al presidente. Yo debo decir que siempre la violencia la condeno, y atacar a huevos a un presidente, aun cuando impopular, aun cuando su desaprobación se ha detenido, hay que decirlo también y ya hablaremos, ¿no?, de eso, aun cuando su aprobación se ha detenido, la caída, lanzarle huevos al presidente y atacarlo de ese modo, yo lo condeno. Sin embargo, esto es lo que pasó en Tacna, ¿no? La reacción del ciudadano de a pie, que no se siente representado por un presidente que tiene un discurso que pretende representar a todos, pero claramente en Tacna no se sientan representados. Todo esto ocurrió, como les dije, en la visita del presidente para la sesión solemne en homenaje al 93º aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú. Y ese fue el recibimiento de los tacneños. Y como decía, ya como colofón de esto, es que Tacna lo rechaza, pero la desaprobación presidencial no solamente ha detenido su caída, sino que más bien ha repuntado en los últimos 2 meses. Y habrá que ver en los días por venir y hacer un análisis fino de esta situación. Pero esta es la figura hoy día en Tacna. Nos vamos a la pausa y regresamos. Gracias por acompañarnos esta noche. Hasta el próximo domingo.